Quiero una vida sin problemas. Quiero una vida sin ningún tipo de incertidumbre. Quiero una vida perfecta. Entonces, ¿qué hago? Me comparo con los demás. Entonces, ¿qué hago? Me fijo lo que el otro tiene y lo que yo no tengo. Dejemos de compararnos con los demás. No vale la pena. Si bien puede ser motivador querer compararse, uy, yo quiero esto, lo que el otro tiene, pero yo no tengo, lo quiero conseguir. Bien, bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que está pasando es que hay una constancia y algo autodestructivo lo que hace el compararnos con los demás. Eso es lo que está ocurriendo. Y más ahora con las redes sociales. Más ahora scrolleándolo, como se le llama ahora, bajar así y compararse, ver la vida perfecta de otros, ver que este tiene esto, ver que otra persona tiene esa vida, que lo otro. Bien, lo consiguió esa otra persona. ¿Qué pasa de vos? ¿Qué pasa de vos? Veamos la realidad. A ver, entiendo, entiendo que sea algo, digamos, común, ¿sí? Ver a la otra persona y notar, viste, notar ese detalle que esa persona tiene y vos no. Pero el problema está cuando te perjudica, cuando te sentís inferior, cuando sos menos, cuando te sentís menos. Y es un problema que lo crea nuestra propia mente, pero es algo que lo podemos controlar. Miren, una consecuencia de las que tiene esto de compararse con los demás. ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es la fórmula que tiene esta persona que yo todavía no la tengo? Porque claro, esta persona tiene ese resultado y yo no. Esa persona tiene esto y yo no. Esta persona es eso y yo no soy eso. Entonces, ¿y si vamos en busca de esa autenticidad? ¿Y si vamos en busca de ser únicos, de encontrarnos un poco más de valor en nosotros mismos? Estas son preguntas que a ustedes les va a resonar, sobre todo si se comparan o tienen como esa constancia de poder compararse con los demás. Yo de hecho, para abrirme un poco más en el video, me comparé muchísimo, muchísimo con los demás. A tal nivel de que yo me veía y decía, ¿quién soy? ¿Quién soy? O sea, claro, porque yo me veía en el espejo y digo, che, el que veo del frente no lo reconozco, pero todas las otras personas que caminan por ahí, que me cruzo por ahí, las conozco perfectamente. Y, y ahí me entró el problema de decir, che, acá hay un grave error, porque no significa que yo por ver lo que otros tienen que yo no tengo es más importante que yo. ¿Me explico? Es decir, me faltó relevancia en mí mismo. Entonces yo no me encontré a mí. Por lo tanto, si yo no me encontré a mí, lo hice reflejar hacia otros. Y me causó muchísimo más daño. Y eso es lo que yo no quiero que a vos te pase. No quiero que te bajes la autoestima por compararte con los demás. Sos como sos y podés mejorar. Tenés una habilidad diferente a la de todas las demás personas. Y ojo con esto porque es muy interesante y eso es lo que te va a hacer único. Hay personas que son soñadoras, ¿sí? Que sueñan algo, que tienen algo en mente, que dicen, yo quiero proyectar esto, tengo una idea que puede revolucionar el mundo, ¿no? Y después tenemos a la persona que es motivadora, a la que dice, dale que puedes, dale que soy, con todo, dale que no hay mejor día que es hoy mismo para empezar a hacer las cosas. Sos vos mismo contra el mundo. Tenés que proponerte. Y después tenés a otra persona que te plantea de si esa idea va a funcionar o no. Después hay otra persona
que sabe hacer las cosas realmente, manualmente, digitalmente. Sabe hacer las cosas, ¿viste? Sabe hacerlas, sabe ponerlas en marcha, ¿sí? Entonces, puedo decir que entre tantas habilidades, una sola persona puede tener tantas habilidades. A ver, yo no quito el que no pueda tenerlo. Puede tenerlo. Pero fíjense cómo hay distintas habilidades para cada persona. ¿Sí? Entonces vos tenés que buscar ese punto, ese lugar en el mundo en el que estás viviendo hoy. Tenés que buscar ese punto de valor en el cual vos estás hoy acá. Es el propósito. Es el propósito. Y seguramente me vas a decir, ¿qué tiene que ver compararme con esta persona, con mi propósito? Búscalo. Búscalo, créeme. Y si no me querés creer, lo dejo en tus manos para que vos lo pruebes. Yo lo probé y obviamente que yo teniendo un resultado no significa que todos los demás lo tengan. Pero hay más posibilidades. Hay posibilidades, claro que sí. Entonces, importantísimo que vos encuentres tu propósito, te encuentres a vos, te conozcas y a partir de ahí empieces a desarrollar esa autoestima que tanto te estaba faltando. Y este es un mensaje para mí también, para mi yo del pasado y para mi yo del presente que todavía está en construcción. Entonces, no es esto clases de magia, ni hacer que yo sé todo. Acá estamos todos creciendo. Acá estamos todos desarrollándonos como personas. Acá estamos todos nosotros, queriendo mejorar aquello que tanto nos daña. ¿Y cuál es la forma de mejorar eso que nosotros queremos? Yo creo que la clave, y eso lo dije en anteriores videos, si es que te interesan mis videos puedes verlos, pero yo dije que un punto clave para arrancar es a partir del autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Entonces, vieron que volvemos al tema del video, compararnos con los demás. ¿Por qué yo me comparo con los demás? Es decir, veo en el otro lo que yo no tengo. Hay una ausencia, ¿no? Hay una escasez en algo que yo todavía no estoy logrando de quien quiero ser. Empezá a ver esas metas cortas a corto plazo o a largo plazo que te vayan construyendo en esa persona que vos querés ser. No te olvides de esas metas, anotá ya la persona que querés ser. Y no te enfoques en las demás personas porque no hay desgaste mental que te haga sentir tan mal, o sea, que te haga perder tanto el tiempo que estar viendo el resultado en otras personas, que estar viendo la vida de los demás, comparando tu vida, lo que tenés vos acá, lo que sos vos con otras personas. Y hay algo lo que a mí me llama mucho la atención y es que hasta que vos no veas el valor que vos tenés, vas a seguir comparándote con los demás. Y esto es incluso interesante y llamativo, pero al mismo tiempo como que me resuena porque todos tenemos un valor, todos tenemos algo para ofrecer. ¿Entienden? Pero hay que saber verlo. Y eso lo tenemos que ver nosotros. Nosotros. Así que propongo yo, a partir de una herramienta, algo que te haya resonado, que encuentres ese valor, ese punto de partida, esa huella que desde que naciste hasta hoy puedas decir ¿por qué estoy acá? Y veas que ese propósito va a hacer que puedas crecer tanto como persona que hasta tu nivel de potencial lo llegues a encontrar y vas a ser esa persona que tanto querías ser.
Entonces, la razón de la cual te va a llevar a dejar de compararte con los demás es empezar a ver hacia adentro quién sos vos. Te mando un fuerte abrazo, muchos éxitos y espero que te haya llegado un mensaje muy importante. Te dejo 2 videos acá y ahora sí nos vamos a estar viendo en unos próximos videos. Si es que el algoritmo te lo recomienda o te suscribís. Nos vemos.